Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre los aprestos del Evangelio. Abramos la Biblia en Hebreos, en Efesios 6. Desde ayer me ando confundiendo. Efesios 6. Verso número 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Si alguien tiene otra traducción ahí a la mano, Pastora Odi, ¿qué dice la internacional? La Reina Valera dice, y tomad los aprestos del Evangelio como calzado. ¿Cómo dice la nueva versión internacional? ¿Qué manda? 6:15. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Amén. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Qué versión tienes tú? Nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿Cómo dice? Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Amén. Entonces lo que Dios está enseñando a nuestras vidas es la capacidad, la disponibilidad de que tenemos que predicar un evangelio que primeramente en nosotros ha cambiado la dirección de nuestras vidas. Porque cuando habla de calzado, habla de pies, ¿sí? Y cuando habla de pies, habla de la capacidad que tienen nuestros miembros inferiores de sostenernos. La Biblia nos habla en muchas maneras cómo el pie puede dar al resbaladero, al pecado, pero también tiene preciosas y maravillosas promesas del caminar recto de los justos, ¿sí? Entonces lo que la palabra nos dice, que todo aquel que le va a funcionar la armadura, va a ser efectivo en el reino, tiene que ver mucho con la manera como está caminando. ¿Verdad? No, aunque pareciera paradójico, ¿verdad? Pero el caminar nuestro no es en el sentido humano, sino que realmente cómo estamos viviendo el Evangelio. No somos perfectos, pero lo que sí debemos de tener la certeza y la convicción de que nuestra conducta en el Evangelio tiene que ir cambiando. Amén. Nuestro diario vivir debe de ser cada día más recto. Nuestra senda debe ser más recta. Amén. Entonces los pies tienen un significado muy importante, no solamente físicamente nos da estabilidad, sino que vivir en la dimensión de estar calzados los pies con el apresto del Evangelio es que mi voluntad tiene que estar dispuesta para predicar el Evangelio. ¿Quiere usted los beneficios de Dios? ¿Quiere usted que su casco esté bien sujeto a su cabeza? En este sentido estamos hablando metafóricamente. Su coraza esté bien pegada al corazón, que el cinturón le esté ciñendo bien los lomos, que la espada esté funcionando bien, que el escudo esté siendo efectivo para apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Qué disponibilidad hay de anunciar el Evangelio? Porque no podemos hablar, no podemos hablar de que vamos a ser fuertes en la fe, que vamos a hacer esto, y si no predicamos el Evangelio. La disponibilidad de predicar el Evangelio es una ordenanza del Señor. Amén. Vaya conmigo a 1 Pedro, capítulo número 2, verso número 9. 1 Pedro 2:9, cuando he llegado, me dice amén. ¿Ya estamos? Amén. Dice la palabra, mas nosotros, o más vosotros, mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cree usted esta verdad? Entonces todos los que tenemos esta verdad tenemos que tener toda la armadura de Dios. ¿Y qué dice la parte final de este verso número 9? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todo aquel que tiene identidad, ¿quién es en Cristo? Tiene que tener la disponibilidad de que sus pies están prestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Puede levantar su mano y decir, yo tengo que tener disponibilidad para predicar las virtudes de Cristo. Esa es la disponibilidad. Entonces la función operativa de toda la armadura de Dios no es solamente perdone la expresión, de un interés mezquino personal, sino el tener la armadura de Dios. Ok, aquí estamos aprendiendo a pelear la buena batalla de la fe. Usted cada día, sin darse cuenta, yo quiero que me entienda esto, que sin darse cuenta, cada día que hemos estado en esas enseñanzas, usted ha visto victorias en su vida. Amén. ¿Sí? Amén. Ha visto victorias. Y no hemos hecho guerra espiritual, sino que yo estoy seguro que la palabra no ha regresado vacía. Se han abierto puertas. Ha venido restauración, ha venido provisión, ha venido sanidad, ha venido algo, ha venido. Yo no sé cuántas dan gloria a Dios por esto, ¿verdad? Dios ha hecho algo. Entonces, porque Dios es el que pone el querer como el hacer en su buena voluntad, y el Señor le está diciendo que usted tiene que predicar las virtudes de Cristo. Porque si tenemos identidad de que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, linaje real, ¿no? y ¿qué me faltó? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Entonces, todo aquel que anuncia las virtudes de Cristo tiene que tener armadura. ¿Por qué? Porque anunciar a Cristo solamente por anunciar, no, va a haber guerra espiritual. Porque no es fácil trasladar el mensaje del glorioso evangelio. La gente dice, usted la estaba esperando. No, va a haber rechazo, y usted no tiene que estar en la carne cuando le den la espalda o le hagan caras. No, predicar a Cristo, mantener un rebaño es un reto espiritual. Amén. El propio rebaño de su casa es una guerra espiritual. Amén. Amén. Pero Dios le va a dar el favor y la gracia para lograrlo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces Dios nos está capacitando todos los días para que podamos entender y comprender lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Isaías 52, 7, si no estoy mal. ¿Ya llegó? Isaías 52, 7. Amén. Bien, esto ya lo hemos enseñado, pero hoy lo vamos a recordar para que la profundidad de la palabra esté en su corazón. Vamos a leer Reina Valera. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces acá hay un anuncio profético sobre el Mesías. Hay un anuncio de aquel Dios santo. Oiga, mire, es que tiene que tener revelación de el Dios santo, el Dios maravilloso, el Dios sublime. Tomó forma de hombre
y se hizo siervo semejante a nosotros. Y la palabra profética de Isaías dice, hermosos son los pies de Él. La disponibilidad de Dios engendrado en la persona de Cristo, de que predicar el Evangelio, para Él traer las verdades del reino, representaba una batalla espiritual. Ahora usted va a entender, póngame atención por favor, despreocúpese de atrás, ponga atención. Dice la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿quién vino a preparar calzada para el Cristo? Juan el Bautista. Quiere decir que Juan el Bautista preparó, y en ese momento Juan el Bautista estaba preparando el terreno para el Mesías, de aquel que habla la palabra que hermosos iban a ser los pies, que iban a posarse sobre la tierra para anunciar el Evangelio. Ya Juan el Bautista tuvo batalla y tuvo una guerra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Porque Juan el Bautista no le agradaba a la gente. El verdadero Evangelio no le agrada a la gente. Entonces Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio y tuvo oposición. Y usted sabe el final de Juan el Bautista. Perdió la cabeza. Perdió la vida. Ahora, en medio de la guerra espiritual, la misma Biblia nos dice que nosotros todavía no hemos sido testigos hasta la sangre. A ver, hermana Nilsa, ayúdeme a recordarme. Está en Hebreos, ¿verdad? Ahí está la pastora poniendo atención. Ya vio, está chineando, pero poniendo atención hasta allá. En Hebreos está. Entonces, qué importante es que usted pueda creer que nosotros somos testigos, y esta palabra la vamos a ver en varias versiones para que usted pueda entender. Juan el Bautista anunció. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cercano, está cerca. Amén. Y él fue testigo hasta perder la cabeza, hasta la muerte. Hebreos, ¿ya lo encontraron? Ahorita se lo... Ahorita. Bueno, mientras la hermana Lisa lo encuentra. Ahí no me recuerdo y no traje mis lentes hoy. Aleluya. Aquí están estos. No habéis resistido hasta la sangre. Hebreos 12:4. 12:4. ¿Ya están conmigo? Dice la palabra, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo dice claramente. Entonces, Juan el Bautista vino a anunciar el Evangelio. Diga usted conmigo, el Evangelio ataca el pecado. Y entonces, hermanos, ahora los fariseos hablaban y decían, pero ellos estaban en pecado. Eso que es importante para nosotros que predicamos. Usted que predica, es que nuestro caminar sea recto delante del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Entonces, y el desafío, al predicar el Evangelio, él estaba haciendo una guerra espiritual. Pero pagó el precio hasta la sangre. Y ahora, del que se anunció que hermosos eran los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación a Sión, ¿murió o no murió? Sí. Pero ¿qué sucedió con el que murió?
resucitó y está sentado en gloria y vendrá nuevamente por su iglesia. Yo no sé cuánto le aplauden al Señor. Amén. Ok. Ahora, ¿cree usted entonces que si usted predica el evangelio hasta la sangre, tiene promesa de resurrección? Amén. Entonces la guerra espiritual nos va a dar victorias, pero no tenemos tener temor de la muerte. Gracias a Dios estamos en un país que no nos van a matar por eso, ¿verdad? Pero en ciertos países sí es un desafío a la misma vida predicar el evangelio. Amén. Si se van a países musulmanes, corren riesgos. Pero usted está aquí predicando. Y ahora, con toda la comodidad que tenemos, ahora, no me voy a contestar. ¿Cuántas almas se han entregado a Cristo por su predicación? No me conteste, pero es un desafío. Ahora, ¿tiene usted tiempo para poder anunciar las virtudes de Cristo? Amén. Hable, por favor. Porque esto va a ser corona para ustedes. Lo veíamos hace 8 días, ¿verdad? Esto es corona para ustedes. Amén. Entonces, hermosos son los pies. Hablaba de Cristo. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 15. ¿Ya estamos? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, esto es precioso, esto es hermoso. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son los pies. Aquí en Romanos dice, cuán hermosos son los pies. Allá está en singular porque habla de Cristo. Y aquí habla en plural, habla de todas ustedes. Y pensé que ya, sí, aleluya, ahí estoy. Amén. Entonces dígase conmigo, hermosos son mis pies. Hermosos son mis pies. No por su pedicure. No por mi pedicure. Por la disponibilidad de predicar el evangelio. Hermosos son los pies de las que anuncian las buenas nuevas. Esa disponibilidad de predicar el evangelio tiene que estar en usted y va a haber la victoria. Mire, el que no predica a Cristo es porque no tiene identidad. Pero Dios quiere que usted tenga identidad para predicarle, porque haciendo esto, la cobertura del Altísimo va a estar sobre usted. Y por favor, yo lo que sí le digo es que tenemos que tener una mente espiritual. Escrito está que tenemos la mente de Cristo. Pero todos aquellos que tienen revelación no tienen temor de las consecuencias de predicar el evangelio. Dese cuenta que vamos a hablar, vamos a bosquejear lo que usted ya ha leído. Un joven como Esteban fue nombrado diácono. ¿Sabe cuál fue el primer trabajo de Esteban como diácono? Servir mesas. Amén. Por eso lo que usted está haciendo ahorita. Amén. Aquí tengo a 2 hermanas que su inicio de servicio es sacar todos los domingos las alcancías y colocarlas. Amén. Ese servicio es para el Señor. A decir, ay, no, eso es glorioso. ¿Verdad? Aquí, mire, siempre en el anterior templo y ahora pues tenemos personal. Pero hay unas iglesias que no tienen personal. Sino que hay el grupo de servicio, los que barren, trapean, hacen y lo otro. Ustedes se den cuenta que tenemos que preguntar en dónde debo de servir. Bueno, regresemos a Esteban. Esteban fue a servir mesas.
Pero Esteban era de buen testimonio, lleno del Espíritu de sabiduría, y fue a servir mesas. Pero ¿qué sucedía después de que terminaba de hacer eficientemente su trabajo de servir mesas? Se iba a predicar a Cristo. Y en una de esas estaba el joven Esteban, librando una batalla espiritual para abrir brecha para que el evangelio llegara. Y haciendo brecha para predicar el evangelio, se levantaron los religiosos de ese tiempo y empezaron a llenarse de ira y se taparon los oídos porque él predicaba magistralmente a Cristo. Y entonces no pudieron soportar la manera como estaban buscándolo los religiosos. Entonces en un momento dado, fue tal la ira que encendía sus corazones. Mire qué importante es que lo que debe encender nuestros corazones es el amor y no la ira. Estos hombres, supuestamente defendiendo a Dios, porque la doctrina de Cristo era contraria a lo que ellos creían, pero realmente en lugar de servirle a Dios, estaban en contra de Dios. No sé si me estoy explicando. Y entonces sus corazones encendidos de ira, se levantaron, agarraron piedras y apedrearon a Esteban. Y Esteban fue testigo hasta la sangre, porque aún recibiendo los primeros golpes de las piedras, seguía hablando con denuedo de Cristo. Y tuvo la oportunidad que sus últimas palabras de predicación fueron exactamente las que dijo Jesús, o a semejanza a las que dijo Jesús. Y ahí terminó la batalla espiritual de Esteban. Porque Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, Señor, perdónalos. Perdónalos por lo que están haciendo. No les tomes en cuenta lo que están haciendo. Y inmediatamente, de una manera maravillosa, el cielo se abrió para Esteban y vio a Jesús en gloria. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarle en esta hora? Que cuando usted se obedece la predicación del evangelio, usted va a ver la gloria de Dios. No como hoy lo pinta el evangelio que se ha filtrado en las iglesias, de que va a ser a través de esto, a través de lo otro, persuasivas motivaciones humanas. No, usted va a ver la gloria de Dios en su casa, usted va a ver la gloria de Dios por algo que va a suceder muy pronto. O ya sucedió. Aleluya. Entonces, hermanas, pero tiene que atreverse a predicar el evangelio. Tiene que tener la certeza y la convicción que Dios le escogió para predicar el evangelio. Y entonces, cuando usted está predicando el evangelio, está aprendiendo a hacer guerra espiritual. A costa de todo lo que pueda levantarse el enemigo. Quiero ahondar en este punto porque es importante. El que predica el evangelio entonces va a tener disciplina, es decir, el mismo evangelio que va a estar escudriñando le va a llevar una vida en santidad, de oración, de escudriñamiento, de sometimiento, de renuncia al yo, de despojarse del viejo hombre, de negarse a sí mismo. ¿Sabe? Hace unos minutitos teníamos la oportunidad de platicar con la hermana Nilsa sobre si todos los que dicen tener palabra dispusiéramos nuestros corazones para trabajar para el reino. ¡Wow, hermano! Tomamos Mazatenango. Pero mire qué bonito grupo de mujeres guerreras hay acá. Qué bonito grupo de mujeres guerreras hay. No se la créaselo usted. Amén. Amén. Entonces Dios va a ir expandiendo el reino a través de la obediencia suya. Y usted va a ver cómo Dios le va a respaldar. Porque cuando usted predica a Cristo, predica el evangelio, y usted cree que hermosos son los pies, hermano, hermanas amadas, le va a funcionar de mejor manera la cobertura para sus pensamientos. Yo quiero que ustedes sean sinceras. Yo no le voy a preguntar qué le pasó. Pueden levantar la mano a aquellas personas que en un momento determinado han aceptado un montón de mentiras en su cabeza porque vienen dardos encendidos. ¿Qué le ha pasado?
Ah, levante la mano, tengan pena, hombre. Sí, yo también levanto la mano. A veces nos ponemos así, como que montón. Pero cuando está el yelmo de salvación, la verdad de la revelación del sacrificio de Cristo, digo, no, eso lo tiro a la basura. Esto no. Entonces mi casco de salvación me protege. Entonces voy a decir, por eso David dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces cuando su pensamiento está enfocado en la salvación, puede venir un bombardeo y le puede estar en peligro que pierda esto, que pierda lo otro, que se quedó sin amistades. Fíjese que una de las situaciones que no define la conversión de muchas personas es porque todavía quiere conservar las amistades del pasado sin predicarles a Cristo. Predíqueles a Cristo. Y ahí va a notar que algunos, cuando dicen, mira, nos echamos un cafecito, ya no van a ir. Ay, no, ¿por qué? Perdone, ¿qué nombre puedo mencionar de ustedes? Amén. No, yo no ir, que hambre, siempre me saca el evangelio y me está invitando a la iglesia. Va a caer mal. Ajá. Así con la hermana Mari, ¿va? ¿Caemos mal? Pero a veces por no caer mal, no se pelea la batalla. Ay, sí, fulanita tal, a ver cuándo salimos y que no sé qué. Y entonces la fulanita domina la conversación y dominan los chistes y dominan todas las cuestiones. Y fíjate que la fulanita de tal y que... Pero cuando empieza a predicar a Cristo, a ver si... Si lo vuelven a invitar. Amén. No aceptan las invitaciones. Ya no, ¿verdad? De lejitos, ¿verdad? Entonces ahí te vas a dar cuenta que está peleando bien la batalla. Pero, ¿qué comunión tiene el evangelio con el enemigo? Nada. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Bien, vamos a ir. Aquí tengo apuntadita una misita que. Job, capítulo 23, verso número 11. ¿Ya están? Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Yo quiero que usted participe en algo. ¿Cómo era conocido Job? Como un hombre recto, justo y recto. ¿Y las pisadas de quién seguía? Del Altísimo, del Dios Todopoderoso. ¿Y qué le sobrevino al justo Job? Le vinieron pruebas. Pero él seguía las pisadas de él. Amén. Entonces Dios quiere que en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier tribulación, usted sea como el justo Job, que sigue las pisadas de él. Amén. Amén. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que su vida esté completamente entregada al Señor en el caminar recto, en el caminar de la fe, en el caminar en el Espíritu. Porque todo esto conlleva a caminar en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo número 2. Ahorita le doy el verso. Solo aquí más. Primera de Pedro 2. Verso 20. ¿Qué estamos? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces una guerrera, una discípula como usted, en medio de cualquier injusticia, en medio de cualquier situación adversa, el Señor le está diciendo que Cristo le dio ejemplo para que siga sus pisadas. Así como el justo Job siguió las pisadas de Dios, usted sigue las pisadas de Cristo y no se aparta del camino, no se desvía, sino que usted sigue las pisadas de Cristo poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Él. Amén. Entonces Dios está preparando día a día la vida de cada uno de ustedes, porque estamos en una batalla espiritual, pero usted no está sola, no está desamparada, usted no está desprotegida, sino que Dios está con usted. Amén. Yo sé que cada una de ustedes tiene ciertas tribulaciones, ciertas cargas, ciertas situaciones, pero esto es importante, que usted pueda creer que usted está llamada a que se cumpla la palabra, que hermosos son sus pies, porque usted va a anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y la actitud de predicar las buenas nuevas de salvación no implica que seamos perfectos en todo, porque perfectos no hay ni uno solo acá, solo el Señor, pero estamos creyendo que hoy somos mejores que ayer, ¿verdad? Que hoy estamos en mejor posición, porque realmente todo lo que nos lleva a nosotros predicar el Evangelio, un Evangelio que estamos viviendo. Amén. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio para que podamos nosotros aprender, ¿verdad? Pero yo quiero que participe, que sea activa en esta dinámica que quiero que desarrollemos en esta parte, que usted me diga una verdad del Evangelio, aparte de la salvación, ¿verdad? La salvación y la vida eterna. El mantenernos firmes hasta el final en el proceso de la regeneración por el lavamiento del Espíritu, ¿qué implica entonces caminar en la nueva naturaleza según el Evangelio del Señor? ¿Me estoy explicando? No. Porque la verdad del Evangelio es la salvación, ¿sí? Pedirle perdón al Señor y reconocer que Él murió por nuestros pecados y Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Esa confesión es literal, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Todos hemos confesado a Cristo. Pero para mantenernos en la verdad del Evangelio implica que no va a ser la naturaleza vieja que va a gozar la vida eterna, sino la naturaleza nueva. Entonces en la predicación del Evangelio, cuando estamos predicando, y son hermosos nuestros pies porque anunciamos el Evangelio, ¿qué implica el Evangelio de demanda para la vida de una persona? De lo que dice el Evangelio que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Yo sí. Que nosotros demostremos los frutos del Espíritu. Bueno, que mostremos los frutos del Espíritu. Amén. Está bien. Otra verdad. Nuestra obediencia. Que aprendamos a ser obedientes. Amén. ¿A quién? A la palabra. A Cristo. ¿Qué otra verdad del Evangelio implica una demanda en nuestras vidas? No tener temor de anunciar el Evangelio. Sí, no tener temor. ¿Qué implica en medio de todo esto? Tener paz en medio de las tribulaciones. Tener paz, fortaleza y esperanza en medio de las tribulaciones. Eso nos manda el Evangelio. Amén. ¿Qué más? Y hay tanto. Ser íntegro. Ser íntegros. Amén. ¿Qué más? La regeneración. Irnos regenerando. Amén. Ahí está globalizado todo un cambio, la regeneración. Más particular. Hay tantas. Intimar. No, por supuesto. Si no hay intimidad, no podemos tener la vivencia. Porque ¿cuántos anuncian el Evangelio y no son íntegros? ¿Cuántos anuncian el Evangelio y están en adulterio?
¿Cuántos anuncian el Evangelio y están, perdone la expresión, matando a su esposa? ¿Verdad? ¿Qué más? Participemos. Libertad que tenemos por medio del Espíritu Santo. Amén, libertad que tenemos por el medio del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Qué más? Dar un buen testimonio. Amén. Es que ahí estamos, ya está globalizado, ¿verdad? Es que tenemos que hacer. Ok. Tal vez, hermano, de acuerdo al versículo que usted citó en Primera de Pedro, habla de que debemos nosotros de soportar con paciencia. De Ah, repente también esa es parte de cómo soportar nosotros- con paciencia. En fin, que vamos a soportar con paciencia. ¿Qué hizo Esteban? Aprendamos de Esteban. Por eso, ahí está clave. ¿Qué hizo Esteban? ¿Ah? Soportó. ¿Pero qué hizo? hasta pidió el perdón por la gente que le estaba ofendiendo. Ah. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Porque él dijo, Señor, no les tomen en cuenta esto. Jesús, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón, misericordia. Entonces todas las virtudes. Oiga, mire, ves. Dice la palabra, lo que leímos. Dice que usted van a ser hermosos sus pies porque va a anunciar las virtudes. Entonces, si conoce las virtudes y si tiene que seguir las pisadas de Cristo, entonces las virtudes de Cristo tienen que estar encarnadas en su corazón. Misericordia. Sí, vivir las virtudes de Cristo. ¿O no nos llamamos cristianos? Amén. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa es la batalla espiritual. Entonces, lo que quiero ir concluyendo en esto es que a la medida que la armadura va a funcionar de mejor manera, es a la medida que estamos viviendo las virtudes de Cristo. Se recuerda que cuando empezamos la enseñanza, ¿qué se puso David? Una armadura que no era de él. Era una armadura diseñada para el rey, humanamente. Ahora la armadura que está usted diseñada es la misma que usó Cristo. Esa es la armadura del rey. No sé si me está entendiendo. La misma armadura que usó el rey la va a usar usted. Pero no es una armadura terrenal, es una armadura espiritual. Ahora, ¿qué pensarían que yo escribiera un pensamiento? La armadura que utilizó el rey es la armadura que usted va a usar. No la entenderían, tendrían que encontrar el rema de lo que hemos explicado. Entonces, Jesús cumplió y fue testigo porque hermosos son los pies del que anuncia. Y él pagó con su sangre el ser testigo del evangelio. ¿Peleó la batalla espiritual? Sí, la peleó. Entonces, en la predicación del evangelio usted va a sufrir injusticias, pero usted no se va a cobrar la factura, sino ¿quién lo va a defender? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ver la victoria de Cristo en su vida? Amén. Entonces va a cazar en la armadura cuando se deje que el Espíritu Santo le ayude a que case en esa armadura. Amén. Yo explico esto, le digo con todo mi corazón, me cuesta trasladar algo que estoy viviendo. Me explico. Porque esto no es literal. Sino, ¿cómo va a cazar la armadura? Que usted tenga revelación como es la persona de Cristo. Entonces, a la medida que usted conoce a Cristo, usted va a seguir las pisadas de Cristo. Porque repetirlo y decirlo, sigamos las pisadas de Cristo, es fácil. Pero ¿cómo voy a seguir? Ahora, le voy a dar un verso para que encuentre usted el rema. Primera de Juan, capítulo 3. Perdón. Primera de Juan 2, verso 6. El que dice 2:6. El que dice que en él el que dice que permanece en él debe andar. Eso es seguir las pisadas de Cristo.
O sea, vamos a usar la misma armadura que usó Cristo. El yelmo, la coraza, la espada, el escudo, el cinturón de la verdad y el apresto del evangelio. Entonces Dios nos habla de una manera especial. Entonces lo que estoy explicando ahorita es una vivencia. ¿Cómo nos va a quedar bien la armadura del rey? Viviendo integralmente las virtudes del rey. Por eso usted va a entender ahora con mayor profundidad lo que dice Efesios capítulo 4. Dice que usted y yo tenemos que alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces su armadura va a funcionar más en la guerra espiritual cuando usted se parezca más a Cristo. Le esté dando la talla de Cristo. Pero si no escudriñamos la palabra, si no estamos orando, si no estamos buscando la intimidad, nada de la persona de Cristo se está reproduciendo en esa persona. Por eso cuando suceden situaciones en la vida de nosotros, tenemos la oportunidad de reproducir la vida de Cristo. Este es el Evangelio. Mire con lo que dice la Escritura en una forma magistral. Vaya conmigo a Hebreos. No tiene que ver con la armadura. Pero es parte de lo que yo sé. Hebreos 5. (5:11) Dice la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces el apóstol Pablo tenía muchas revelaciones que quería trasladar, que quería explicar, pero le costaba. Por eso, y explicarles ahorita que la armadura del rey es la que vamos a usar y que tenemos que dar la talla para usarla. Quiere decir que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, tenemos que aprender misericordia, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a ser recreados en amor y tenemos que aprender, digo, Señor, necesito tu ayuda para... Por eso no estamos solos, el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Entonces, todo lo que usted vive es una guerra espiritual. Cada decisión que usted va a tomar es una batalla espiritual. ¿Por qué? Nuestras decisiones marcan nuestro futuro. Las decisiones. Aquí están las jovencitas y los jovencitos. Hay un jovencito, dos jóvenes. Las decisiones de estos muchachos va a traer bendición, beneficio a sus vidas. O puede que generar problemas. Entonces, padres de familia tenemos que estar batallando para que ellos, la influencia que tengan, sea de la luz y no de la oscuridad. ¿Sí? Y ellos tienen que aprender. Porque nosotros podemos pelear la batalla, pero llega un momento determinado que podemos descuidar y hay un vallado aportillado y la serpiente puede morder. Por eso Dios nos hablaba con la predicación de ayer, que nadie tiene que ser insensible a los planes de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a usar la armadura para pelear. La semana entrante vamos a dejar la armadura y ya vamos a hablar ya más directamente de la guerra espiritual. Pero si no tenemos revelación de todo lo que estamos hablando, hermanas, amadas, solo tenemos un griterío y no tenemos identidad. Por eso muchos han salido heridos en las batallas espirituales. Muchos se han confundido. La Biblia nos habla claramente cómo le dio la victoria a Israel, a veces sin levantar, estoy hablando terrenalmente, sin levantar espada. Usted va a encontrar muchas historias en donde el enemigo se confundió, porque dependían de la instrucción de Dios. Y hay algo, le voy a contar esta historia así rápidamente. Deme unos 5 minutos, solo permítame un momentito. Me gusta mucho. No es mucho texto, pero
me da mucha enseñanza. David estaba peleando con los filisteos y Dios le dio instrucciones a David. Y dice la palabra que David enfrentó a los filisteos y los filisteos fueron derrotados, pero todavía había un remanente. Y entonces David le dijo a Jehová, voy por ellos. Y le dijo, detente. Teóricamente, ya Israel había dominado a los filisteos y podía estar con posibilidades lógicas humanas de derrotarlo y aniquilarlo en ese momento. Pero el Señor le dijo, detente. Y entonces, ahora, no va a salir en la grabación eso y no sé qué. Bueno, pero usted no va a prejuzgar a su pastor. Pero a veces, hasta en las películas, Dios le habla. Yo estaba viendo una serie de antigua, ¿verdad? Que habla de guerras entre ejércitos de la época, ¿verdad? Romanos contra no sé quién, ¿verdad? Y una de las estrategias de guerra que yo he visto en varias películas es que mandan un remanente, un ejército dispuesto a morir. Van, pero son como carnada. Y hacen el simulacro que sí están peleando porque están muriendo guerreros. Pero la idea es decir, retirada. Y se retiran. Y cuando se está retirando el ejército, hay una emboscada. Y entonces cuando aquellos supuestamente ya ganaron terreno para derrotarlos, sucede que el enemigo está reagrupado y lo emboscan porque solo fueron carnada. Aunque hubo víctimas, ¿sí me estoy explicando? Entonces eso explica cuando el Señor le dice, detente, le dice. Ya David iba a ir. Y dice, detente. Hasta que escuches el ruido de las balsameras, vas a avanzar porque yo voy delante de ti. Entonces la instrucción de Dios va por encima del pensamiento del hombre. Y a veces, queridas hermanas, usted puede estar viendo que ya es la hora de hacer esto, ya es la hora. No, deténgase. Espere la voz de Dios. Para no caer en una derrota. Entonces, en varios aspectos de la vida, deténgase. David se detuvo y Dios le dijo, hasta que escuches el ruido de las balsameras vas a ir. Y Dios le dio la victoria. Pero si vemos un poquito, no va a pensar que su pastor es experto en guerras, pero en esa serie me he dado cuenta, ¿va? Que son trampas para atrapar al enemigo. Que no caigamos en las trampas del enemigo. Acuérdense que la Escritura dice que no debemos de ignorar las artimañas, las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar astutos, ¿verdad? En el trato de nuestros hijos, en el trato de un grupo de familia, tiene que ser usted muy, muy dependiente del Señor para pelear la batalla. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Hay mucho que preguntar? No. Amén. ¿Sí quedó claro sobre la armadura? Tenemos que dar la talla. Cada día nos tiene que quedar mejor la armadura. Para no dar golpes al aire, sino tener la plena certeza hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? Si avanzamos o nos quedamos. Nunca retroceder. Nunca retroceder. ¿Seguras que no hay ninguna pregunta? ¿Alguna aportación? Vaya conmigo a Hebreos, ya que no, el Espíritu me acordó algo importante.
Hebreos 12. Hebreos 12, 12 al 13. Hasta el 14 vamos a leer. Por lo cual, levantad, y ayer hubo una palabra profética al respecto. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechas para vuestros, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces lo que Dios está diciendo, que hay que sanar, lo cojo. Nuestro caminar debe ser perfectamente recto delante del Señor. Deje que el Espíritu Santo le convenza, porque la palabra del Señor nos dice de una manera clara: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces hay poder en el Señor para sanar nuestro caminar. Porque lo que el Señor dice, hermosos son los pies de las que anuncian las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Usted no es ninguna coja. Amén. Usted es una mujer de caminar recto. Lo cojo, ya sanó. Amén. Dios quiere que su caminar sea agradable delante de Él. Y dice la Escritura, con esto termino, y la senda de los justos es como la luz de la aurora que va hasta que el día. Eso nos habla el Señor. Amén. Dios quiere que caminemos en la senda de la vida, en la senda de justicia. Amén. Que Dios le ayude a ganar la batalla espiritual que está librando. Que Dios le dé la victoria, que Dios le dé el respaldo de todo lo que está haciendo. Pero, acuérdese, usted está reproduciendo las virtudes que va a anunciar. Amén. Que se encarnen en su vida. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Las hermanas escogidas para el privilegio de hoy se preparan. Amén. Vamos a orar. Puede levantar sus manos y decirle: Señor, te doy gracias porque has visto con misericordia mi vida. Señor, yo quiero ir alcanzando cada día la medida de la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesucristo, para que esa armadura esté plenamente funcionando en mi vida de acuerdo a esa capacidad que tú me das, Señor, que ese yelmo esté en mi cabeza, mis pensamientos estén bien firmes, bien determinados, Señor, en lo que tú quieres que piense, Señor. Que mi corazón esté cubierta por la coraza de tu justicia, esa justicia que me ha sido revelada. Señor, te doy gracias, oh Dios de los cielos, por esa espada del Espíritu que es tu palabra. Señor, quiero tener la firme determinación que mi escudo de la fe, Señor, cada día está más poderoso para apagar los dardos encendidos del maligno. Mis lomos están ceñidos con la verdad, por lo cual no me desviaré nunca, Señor. Muchas gracias, porque mis pies tú me has hablado que son hermosos, Señor. Son hermosos para anunciar las virtudes, Señor. Muchas gracias por el privilegio de poder entender y comprender que mi caminar debe ser recto, siguiendo las pisadas de Cristo, anunciando el Evangelio, sabiendo que habrán luchas, que habrán adversidades, pero de nada temeré, sino que tú me darás la victoria, tú me darás el respaldo, tú me darás la victoria. Empiece a abrir su boca y creer, dígale usted en esta hora: yo sé que tu presencia está conmigo, tú me vas a respaldar, tú me vas a dar la ayuda necesaria, tú me vas a guiar a la verdad, tú me vas a preparar día a día para que no claudique,
para que mi caminar sea recto, porque tú eres recto, porque tu palabra me dice que debo de seguir tus pisadas, tu palabra me enseña que debo de andar como tú has andado aquí en la tierra. Señor, quiero estar con la determinación, con la convicción de que todas las batallas que se levantaron a mi alrededor las voy a ganar porque tú estás conmigo. Señor, yo quiero reproducir tu vida, Señor, yo quiero ser ejemplo y testimonio para otros, Señor, para otras mujeres. Señor, yo levanto hoy mi voz creyendo, convencida de la victoria que tú me das. Señor, no temeré al enemigo porque tu palabra me va a seguir enseñando, me va a seguir instruyendo, porque si el enemigo se levanta, viene por un camino, por 7 huirá. Yo declaro esta verdad, yo declaro que el enemigo, aunque me haya querido mentir diciendo que es más poderoso, que es indestructible, yo creo que mi Dios es grande y poderoso, que va a destruir estos gigantes. Yo declaro que Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, es el nombre de mi Dios, que me dará la victoria para aplastar al enemigo, porque escrito está: toda potestad me es dada para poder atar y desatar todo acá en la tierra, Señor, porque lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate aquí en los cielos será aquí en la tierra será desatado en los cielos. Señor, yo declaro que esta palabra me nutre para ser una mujer valiente, que no desmaye, que no claudique, que no retroceda, sino esté convencida de ver tu victoria, Señor. Muchas gracias por darme la oportunidad de levantar mis manos. Levante un momentito sus manos, dígale: Señor, yo declaro libertad en mi vida. Yo declaro que toda la carga que el enemigo había querido poner no tiene parte, ni derecho, ni memoria. Yo declaro que estoy llamada a vivir una vida en libertad, en sobriedad. Señor, tu palabra me va a instruir. Dame la fe para comerme esa palabra. Dame la fe para ponerla por obra. Señor, dame la pasión de servirte. Señor, quiero tener esa fortaleza día a día para ver tu gloria, mi Dios, en medio de todo lo que tú me has mandado a hacer. Padre, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén.